Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam en el texto 41, hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vacham Juhava Manasi Tat Prana Itarechatam Mrityau Apanam Sotsargam Tam Panchatve Hiyayo Havit. La traducción de este verso es la siguiente. Entonces, amalgamó todos los órganos de los sentidos con la mente, luego la mente con la vida con la respiración, su existencia total con el cuerpo de los 5 elementos y su cuerpo con la muerte. Luego, como ser puro, quedó libre de la concepción material de la vida. Bueno, aquí vemos una descripción un tanto técnica de la forma en la cual Yudhishthira estaba preparándose para morir. Y como digo, es una descripción de carácter técnico. Vamos a leerlo nuevamente. Recordemos, los textos anteriores nos indican que Yudhishthira escuchó la noticia de la desaparición, de la partida de Krishna, escuchó la noticia de la partida de los Yadus, y él entiende que también va a partir, que él como rey tiene que partir también. Y leemos ahora sí el verso. Entonces Yudhishthira amalgamó todos los órganos de los sentidos con la mente, luego la mente con la vida con la respiración, su existencia total con el cuerpo de los 5 elementos y su cuerpo con la muerte. Luego, como ser puro, quedó libre de la concepción material de la vida. Esencialmente, en realidad vamos a leer el significado directamente. Sin embargo, podemos mencionar aquí brevemente cómo en realidad lo que se está mencionando o a lo que se hace referencia es que él concentró toda su vida, su inteligencia, su mente en amalgamar, aquí se usa esa palabra, en amalgamar, y como lo vamos a ver en los próximos versos, él también dejó de realizar actividades externas, y ese amalgamiento se refiere a cómo él todo lo que tenía, todos sus propios sentidos, aquí se habla de sus sentidos, su mente, su respiración, todo lo que tenía lo amalgamó, o en otras palabras, se mantuvo muy, muy concentrado en vincular todo lo que él era, todo su cuerpo, sus sentidos, en vincular todo con Krishna, ¿no? En amalgamarlo todo con Krishna. Vamos a ver el significado, Prabhupada lo explica mejor. El significado es el siguiente. Maharaj Yudhishthira, al igual que su hermano Arjuna, comenzó a concentrarse y gradualmente se libró de todo cautiverio material. Primero que todo, él concentró todas las acciones de los sentidos y las amalgamó con la mente. O en otras palabras, dirigió la mente hacia el servicio trascendental del Señor. Él oró pidiendo que, como todas las actividades materiales las realiza la mente, en función de acciones y reacciones de los sentidos materiales, y como él iba de vuelta a Dios, la mente terminara sus actividades materiales y se volviera hacia el servicio trascendental del Señor.
ya no había necesidad de actividades materiales. En realidad, las actividades de la mente no pueden ser detenidas, pues son el reflejo del alma eterna, pero se puede cambiar la calidad de las actividades, haciéndolas pasar de la materia al servicio trascendental del Señor. El color material de la mente se cambia cuando uno la limpia de contaminaciones provenientes de la respiración vital y con ello la libera de la contaminación de los reiterados nacimientos y muertes y la sitúa en el plano de la vida espiritual pura. Todo lo manifiesta el organismo temporal, que es el cuerpo material, el cual es producido por la mente a la hora de la muerte. Y si la mente se purifica mediante la práctica del amoroso servicio trascendental del Señor y se dedica constantemente al servicio de los pies del loto del Señor, no hay más posibilidades de que al morir produzca otro cuerpo material. En ese momento se encontrará libre de la absorción en la contaminación material. El alma pura será capaz de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Ese es el fin del significado. Bueno, como digo, una tesitura de carácter técnico, mismo el significado que leímos, Prabhupada señala algunos de las características o algunos de los funcionamientos o cómo funciona, más bien hacia el final del significado lo describió, cómo funciona el tema de la reencarnación. Prabhupada aquí hacia el final del significado, en el último parágrafo, él lo que está haciendo es describir o parafraseando algo que lo encontramos en la conversación de Krishna con Arjuna. Yo creo que vamos a ir allá. Lo Krishna le describe a Arjuna en el capítulo 8. Vamos a ver Bhagavad Gita tal como es. Capítulo 8, textos 5 y 6. Bien, vamos a leer el número 6. Yam yam vapi smaram bhavam teyatyante kalevaram tam tanevaiti kaunteya sadatad bhava bhavita. Dice Krishna que cualquier estado de existencia que uno recuerde al momento de abandonar el cuerpo, al momento de la muerte, ese estado alcanzará sin falta. Y aquí el significado, Prabhupada lo explica un poco más. Como aquí Krishna está refiriéndose al cambio de cuerpo, como al momento de morir, el estado de conciencia que la persona tiene al momento de morir determinará su siguiente vida, partiendo del hecho. Incluso, ahora estamos hablando así de manera directa y de manera explícita de la reencarnación o la transmigración del alma. Y mismo a pesar de que lo estamos hablando así de manera explícita, mismo dentro de un marco, digamos, cristiano, ya que por cultura es más popular en América el cristianismo, que no incluye la teología cristiana no incluye el tema de la reencarnación, ¿no? Pero incluso aún así, partiendo de que el alma va directamente al cielo, va directamente a Dios, viéndolo bajo una perspectiva incluso, como digo, cristiana, aún así para ir con Dios se requiere un estado de conciencia apropiado para ir con Dios, ¿no? No podría ser posible que vaya con Dios una persona que no tenga su comportamiento y su estado de conciencia acorde a aquel lugar
acorde al cielo, llamémoslo, acorde a la morada de Dios, ¿no? Y es lo mismo que acabamos de leer aquí, o bueno, bastante similar, en el sentido de que Krishna dice, aquel estado de conciencia que la persona tenga cuando muera, entonces su siguiente vida va a determinarlo, ese estado de conciencia. Entonces, si alguien muere, su estado de conciencia al momento de morir es conciencia de Dios, sabiéndose en las manos de Dios y reconociendo no solamente la presencia de Dios, pero mi dependencia de Dios, reconociendo mi vulnerabilidad ante Dios y por lo tanto mi dependencia en Él, agradable dependencia, porque en fin de cuentas el estar en situación de dependencia de Dios, si bien es verdad, existe en ese intercambio un superior, que en este caso es Dios, y un líder, digamos, un superior y un subalterno, nosotros, ese intercambio no es desagradable, como si lo son otros intercambios de líder y liderado en el mundo material. Esa situación de dependencia con Dios es agradable. En el caso de que, en la medida en la que uno como individuo está, vamos a decirlo así, saludable, entre más saludable está la persona, entonces más agradable el intercambio espiritual con Dios. Claro que cuando hablamos de saludable no solamente nos referimos a si la persona bebe suficiente agua y saludable solamente al cuerpo, sino en la medida en la que el individuo y nosotros como practicantes, dentro de una experiencia material, hoy por hoy, dentro del cuerpo material físico que tenemos, si tenemos una experiencia de vida saludable, eso implica una autopercepción saludable, no distorsionada. Si tengo una autopercepción, sí, saludable, y percepción de los demás también, y percepción de lo demás, y percepción de Dios saludable, entonces el intercambio va a ser mejor. Y ahí eh, el concepto tan presente a lo largo de los temas que el Bhagavatam va presentando y tan presente en la teología del Bhakti. Y ahí el concepto de la devoción pura, eh, podemos decir que en un sentido sinónimo, hablar de la pureza es sinónimo, podemos decir, de estado de vida saludable. Cuando hablamos de pureza, en un término sánscrito, el término sánscrito sería sattva, o más concretamente, visuddha sattva, una bondad muy pura, algo muy, muy puro. Y sattva también en otras ocasiones se puede traducir así, como una vida saludable. Así que en la medida en la que yo tengo una apreciación saludable de mí mismo y de Dios, entre más clara, pura y saludable es mi vida, entonces más fácil podré apreciar que la situación de dependencia es agradable con Dios, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, tarea por solucionar en el tema de la autopercepción, por ejemplo, en la autoestima, es posible que mi dependencia con Dios sea de miedo, no solamente, bueno, sí puede haber miedo tal vez, o pensar que, bueno, tengo que ser bueno a los ojos de Dios, porque si no soy bueno a los ojos de Dios, entonces Él me va a rechazar, entonces no soy suficiente. Y lo cierto es que sería una entre varias otras percepciones no saludables. Y, bueno, como digo, hay una lista también más grande. Preocupada aquí en el significado, vamos a ir. Bueno, aquí voy a regresar un momento. Entonces, preocupada aquí en el significado hacia el final, ya que Yudhishthira lo que hizo, de acuerdo con el verso, con todo este parágrafo que estamos leyendo, Yudhishthira lo que hizo es limpiarse de todas las contaminaciones que le fuera posible, ¿no? Y en este verso en particular se menciona de manera más explícita el tema, cómo amalgamó todo lo que él era y todo lo que él tenía con Dios, con Krishna, para de esa manera, vamos a ver,
para de esa manera tener una vida espiritual pura o alcanzar el plano de la vida espiritual pura, Yudhishthira. Y así como Prabhupada enseguida, y hacia el final del significado, eh, mm, parafrasea eso o lo describe, el acto de una persona al momento de morir. Él dice, vamos a subrayarlo aquí. Si la mente se purifica, voy a subrayarlo, mediante la práctica del amoroso servicio trascendental al Señor y se dedica constantemente a los pies del loto del Señor, no hay posibilidades de que al morir produzca otro cuerpo material. Porque al morir la persona estará tan absorta, y no solamente absorta, sino de manera natural y ya por costumbre, podríamos decir, ya se volvió un hábito para la persona estar constantemente dedicada a servir a Dios. Entonces al momento de morir, no hay posibilidad de que se produzca otro cuerpo material, o sea, que haya una reencarnación. Si al no haber otro cuerpo material, eso es sinónimo, eso indica que habrá un cuerpo espiritual, o sea que volverá a casa, ¿no? En ese momento, sigo leyendo, se encontrará libre de la absorción material. El alma pura será capaz de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. En la, en la Bhagavad Gita, vamos a ver mismo en el capítulo 8, es en el mismo capítulo 8, en donde Krishna le describe a Arjuna que si él, Arjuna, fuera capaz de, en todas las acciones que hace, en todo lo que haga, siempre estar pensando en mí, Krishna le dice eso, entonces seguramente vas a venir a mí. Voy a ir también nuevamente al texto para que lo veamos, porque de hecho nosotros acabamos de leer el texto 5 del capítulo 8. Ay, Chaitanya. Y esto lo vamos a encontrar en el texto, texto 5 o 6, ahora les voy a mostrar. Tenemos ahí un ruido de fondo. Ahora les voy a decir. Aquí está. Sí, de hecho son los dos versos, uno después del otro, el mismo parágrafo. Krishna entonces, estoy en el capítulo 8, texto 6 y 7. Krishna entonces dice, cuando una persona muere, lo que está pensando, su estado de conciencia está puesta en algo, y al momento de morir, ese estado de conciencia determina el siguiente cuerpo. Entonces Krishna enseguida, eso es en el 6, y Krishna enseguida en el 7 dice, por lo tanto, Arjuna, siempre piensa en mí, en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeña tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente e inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin ninguna duda. Esta es una invitación que Krishna hace con cierta frecuencia en la Gita, recomendándole y sugiriéndole a Arjuna que haga lo que hace como una ofrenda a Krishna. Y él dice que, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí, en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito. El deber que le tocaba a Arjuna en ese momento era pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente e inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin ninguna duda. Entonces, hace unos días, y creo yo que, bueno, ayer no, porque ayer aquí en la localidad donde me encuentro, no había energía eléctrica, así que no pudimos conectarnos para transmitir. Pienso que algunos de ustedes estaban pendientes para la transmisión. Ayer había eso, no había energía eléctrica y no pudimos. Pero creo yo que el día anterior terminamos hablando de, tal vez algunos de ustedes recuerdan, entre el bhakti mezclado y el bhakti puro, tal vez lo recuerden, que había una diferencia entre karma yoga y bhakti yoga. Por un lado tenemos karma yoga, en donde la persona está acostumbrada a hacer ciertas actividades o tiene una vocación, digamos, y al realizar esas actividades vocacionales extrae placer.
Pero al mismo tiempo, con esas actividades vocacionales, digamos, con el fruto de ese trabajo, puede ser con el dinero, de alguna otra manera, la persona vincula eso con Dios. Y eso se le llamaría técnicamente un karma yoga. Porque a través de su karma, a través de sus actividades vocacionales, o no necesariamente solo vocacionales, sino a través incluso de mi trabajo mismo, aunque no sea mi vocación aquello a lo que me dedico, pero a través de mi trabajo actual, puedo ofrecer eso a Krishna, ¿no? Y eso sería contado como karma yoga. Y luego teníamos el bhakti yoga, que el bhakti yoga es aquella actividad, decíamos, aquel estado, porque en realidad es un estado de conciencia en el cual la persona está completamente absorta y dedicada en el amoroso servicio trascendental al Señor. Mientras que en el bhakti yoga, mientras que en el karma yoga la persona se siente atraída todavía por lo que hace, por la acción en sí, y extrae placer tanto de la acción en sí, como al mismo tiempo sabe la persona que al ofrecer ciertas actividades a Krishna también extrae placer. Pero en karma yoga, en ese estado llamado, por un lado, karma yoga, que también podríamos decirlo como bhakti misra, karma misra bhakti, o sea, un bhakti mezclado con karma. En ese estado donde hay atracción tanto por Krishna, pero también tengo atracción por las cosas que hago, ya sea porque escribo, porque soy escritor o porque hago algún tipo de arte, lo que sea. Siento gusto al hacer la actividad, pero también siento gusto por servir a Krishna. Y eso lo llamaríamos karma yoga. Y curiosamente aquí, como lo acabamos de leer en el texto 7 del capítulo 8, que también Krishna, como dije, lo recomienda a lo largo de la Gita, el Bhakti Yoga, a diferencia de los demás tipos de yoga, que tenemos Karma Yoga, tenemos Jnana Yoga, que es el yoga a través del conocimiento, del raciocinio, incluso el uso de la lógica, el Bhakti Yoga no se caracteriza por ciertas acciones en sí, como por ejemplo en el caso del Jnana Yoga, que el Jnana Yoga se caracteriza y su eje central es el conocimiento, el estudio del conocimiento. O el Karma Yoga, que su eje central son ciertas actividades ritualísticas incluso, que están incluidas dentro del karma. Por eso se llama Karma Yoga, porque es un vínculo con Dios a través de acciones, a través de karma. Entonces el Bhakti Yoga, curiosamente, no tiene en sí ciertas acciones específicas, sino lo que hace el Bhakti Yoga es que todos los demás yogas los usa, podemos decir, porque en realidad es, de acuerdo con la Gita, el Bhakti Yoga es el sistema de yoga más que puede ir más directo al corazón de Krishna, podemos decir. Hacia el último texto del capítulo 6 encontramos esa afirmación. Krishna mismo, el orador de la Gita, él siempre, o al menos en ese texto, pone por sobre todos los demás yogas el Bhakti Yoga, ¿no? Pero curiosamente el Bhakti Yoga no necesariamente se reconoce a un Bhakti Yoga por las acciones externas que hace, sino él puede seguir, o ella puede seguir haciendo Karma Yoga, pero llegando a una plataforma de Bhakti, o puede seguir haciendo Jnana Yoga, pero llevándolo a una plataforma de Bhakti. Y no necesariamente, por ejemplo, el Bhakti Yoga, y ustedes alguna vez tal vez lo habrán leído, lo habrán visto, más bien visto con las entrevistas con Prabhupada, que incluso el Bhakti Yoga no invita a que haya renuncia, por ejemplo. En otros tipos de yoga el practicante debe practicar la renuncia, debe practicar votos no sé, eh, ¿cómo se llama? Sí, de renuncia. Y mismo el Bhakti Yoga se puede llevar a cabo en un ambiente opulento, por ejemplo, en un ambiente de opulencia. Y ese Bhakti Yoga no está limitado, incluso por un ambiente de opulencia, que ayer o antes de ayer también describía un poco eso, ¿no? Como el Bhakti Yoga y Krishna no están limitados por si nuestro ambiente es lleno de plástico o de cosas comerciales, porque el Bhakti Yoga incluso se puede llevar a cabo en medio de esos ambientes, debido a que lo más importante en el Bhakti Yoga es la intención con la cual está haciendo, la conciencia, o las actividades con conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, ¿cuál sería
la diferencia, ¿no? Carolina Mora, creo que era su nombre, no recuerdo. Ella preguntaba cuál era la diferencia entre el Bhakti Yoga y el Karma Yoga. Y lo cierto es que mientras que en el Karma Yoga la persona está atraída por las actividades mismas, le gustan sus actividades y las ofrece a Krishna, ya en el Bhakti Yoga la persona sigue haciendo las mismas actividades, pero se las ofrece directamente a Krishna. Ya el placer que la persona tiene ya no es tanto por esto que me pusieron a hacer, sino que el placer que la persona tiene es porque está completamente convencida de que esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Krishna. Y no necesariamente debido a que eso requiere un nivel de madurez y profundidad que vienen con el tiempo. Eh, eh, ya que la persona está haciendo cualquier acción y puede ser literalmente cualquier acción, incluso matar a sus propios familiares, como en el caso de Arjuna. Arjuna se vuelve el mejor yogi, el mejor bhakti yogi, incluso matando a sus familiares. Incluso en una situación externa tan aparentemente adversa y contradictoria, el bhakti yoga puede ser ejecutado, ¿no? Porque la persona comprende que aquí donde estoy, lo que sea que estoy haciendo, lo voy a hacer para el placer de Krishna. Y todo eso requiere todo un entrenamiento, ¿no? Todo una comprensión de la filosofía de Krishna, comprender los lilas de Krishna, comprender y una purificación del corazón, una puesta en práctica, requiere desde luego e indudablemente, requiere los buenos deseos de los Vaishnavas, requiere las bendiciones de los Vaishnavas para uno penetrar y llegar al punto de no solamente entender teóricamente, sino que cuando esté en cualquier actividad, realmente comprender y saberme que esto lo puedo ofrecer a Krishna porque Krishna está en mi corazón, por un lado, y Krishna está en todo porque todo es energía de Krishna, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa literalmente la puedo hacer como una ofrenda a Krishna. Y en ese sentido el Bhakti Yoga es universal y por eso abarca todo. Y podemos ver o notar esa diferencia entre Bhakti Yoga y Karma Yoga. Nuevamente, que en el Karma Yoga la persona está más atraída a lo que hace, a la actividad en sí. Mientras que en el Bhakti Yoga, y Krishna lo menciona también en varias ocasiones en la Gita, que un yogi de primera clase ya no le interesa tanto si la acción misma le gusta o le disgusta, porque a él lo que le gusta, o a ella, su vínculo está en hacer eso para Krishna. Y obviamente aquí entra, desde luego, que hay actividades que realmente son para dañar a otros, como el caso de Arjuna, que tenía que matar a sus parientes. En este caso fue un pedido directo de Krishna, ¿no? Y siempre nos movemos dentro del marco de la ética, de la moral, siempre nos movemos dentro de ese marco. Y cuando hay algunas excepciones, como en el caso de Arjuna, que era una excepción el tener que pelear con sus familiares, esa acción se puede espiritualizar, pero es que vino a pedido de un superior. Cuando no viene a pedido de un superior, nos mantenemos dentro de la norma, no con la excepción, sino dentro de la norma. Y ya esos son detalles técnicos de cómo ejecutar Bhakti Yoga, ¿no? Cómo llevarlo a cabo, ¿no? Pero lo cierto es que pudiendo centrar nuestra atención en que todo es para Krishna y siguiendo los pasos de los Bhakti Yogis, de los grandes acharyas, de los devotos, de las personas que practican Bhakti Yoga, que son ejemplares en su conducta, siguiendo los pasos de ellos. Entonces, a pesar de que podemos estar en una etapa inicial y principiante, vamos encaminándonos hacia ese Bhakti Yoga, que implica ofrecer mis actividades. No necesariamente quiere decir que un Bhakti Yogi, para ser un Bhakti Yogi, tengo que vivir en un monasterio, vivir en un templo, ser un renunciante. Ese es el error, uno de los errores de Arjuna. Él entendía, esa era la conclusión a la cual llegó. Ok, ya entendí Krishna, me voy a meditar al bosque y renuncio a mi vida. Y Arjuna, Krishna lo toma del brazo y le dice, venga para acá porque eso no es. Aquí el asunto es cumplir con su deber, pero con conciencia de Krishna. Así que de manera externa no se puede determinar qué es Bhakti Yoga, sino más bien si la persona está realmente apegada y contenta y no solamente apegada y contenta, pero atraída hacia servicio a Krishna,
Entonces podemos decir que esta es una buena característica de lo que sería Bhakti Yoga. Voy a leer este comentario de Evelyn Giraldo Sua. Hare Krishna, reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. ¿Cómo podemos desarrollar Sraddha o fe firme en el proceso de conciencia de Krishna de manera que podamos realizar nuestro sadhana para que sea inspiracional para otros? Es decir, ¿cómo podemos desarrollar servicio devocional ininterrumpido? ¿Cómo meditar siempre en Krishna? Lograr realizar el hecho de que podemos entregar todas nuestras actividades a Krishna. Evelyn, me encantaría tener la respuesta a esa gran pregunta para aplicarlo a mi vida y tener un servicio ininterrumpido. Sigo yo estudiando y buscando ese tipo de respuestas, Evelyn. Hasta ahora yo puedo responder brevemente con cómo yo lo vivo y lo comprendo hasta ahora. Porque digo, yo mismo sigo leyendo y tratando de buscar inspiración y guía para eso, para tener una vida devocional completamente satisfactoria en todo momento. Pero hasta ahora, de acuerdo con mi comprensión y como digo, como lo he vivido hasta hoy, es que para tener una vida devocional que inspire a otros, yo mismo tengo que estar inspirado viendo a otros. Y es algo que hoy por hoy me sirve y lo hago. El perseguir y el estar siempre atento a otros devotos que a mí me inspiran y principalmente Prabhupada. La vida de Prabhupada, sus biografías, aquellos libros que escriben su biografía, que son muchos afortunadamente. Eso por un lado para mí, y aumenta mucho mi fe, en mi caso. Y al mismo tiempo mantener siempre en la mira y buscando la compañía de devotos con quienes yo puedo hablar, o a veces devotos con quienes no puedo hablar directamente, pero puedo seguirlos, y más ahora con las redes es más fácil, que me hacen sentir inspirado. Y claro, tengo la fortuna de también conocer devotos personalmente, tener amigos que me hacen sentir inspirado. Y eso me sirve para inspirarme a mí y me da fe también. Y también me sirve para poder inspirar a otros cuando haga falta, cuando haya que hacerlo. ¿Y cómo construir fe en el servicio devocional? En mi caso, y mi respuesta más inmediata es, hoy por hoy, viendo la vida de Prabhupada, viendo cómo él solucionaba diferentes situaciones, cómo él enfrentaba diferentes situaciones, cómo creció el movimiento, cómo fueron sus esfuerzos, cómo él llevaba una vida aparentemente normal desde su juventud, etc. Y seguir con fe el proceso, tratar de cantar, tratar de con sinceridad y seriedad ofrecer lo pequeño que tengo ahora, ofrecerlo con fe y sinceridad. Y en mi experiencia, Krishna va dando más inteligencia y va abriendo más las posibilidades para que uno ofrezca un servicio de mejor calidad en el futuro. Siempre y cuando hay sinceridad y seriedad. Eso podría decir hoy por hoy. Bueno, y también nos vamos a detener aquí. Espero que sea un bonito día jueves hoy para ustedes y nos vemos mañana. Hare Krishna.